En este texto, Aníbal Quijano nos habla acerca de los comienzos de la Constitución de América Latina y del capitalismo colonial moderno y eurocentrado como un nuevo patrón de poder mundial. Al inicio de la lectura nos menciona que uno de los ejes fundamentales de dicho patrón de poder es la clasificación social de la población mundial sobre la idea de raza, tema del cual se hablará más adelante. El propósito principal del texto es abrir algunas de las cuestiones teóricamente necesarias acerca de las implicancias de esa colonialidad del poder respecto de la historia de América Latina. En este primer subtema, titulado América y el nuevo patrón de poder mundial, se habla acerca de cómo América se fue constituyendo como el primer espacio-tiempo de un nuevo patrón de poder de vocación mundial y cómo de ese modo también se constituyó como la primera identidad de la modernidad. Quijano nos menciona que hubo dos procesos históricos importantes, los cuales se establecieron como los dos ejes fundamentales del nuevo patrón de poder. El primero de ellos es la codificación de las diferencias entre conquistadores y conquistados en la idea de raza, y el segundo es la articulación de todas las formas históricas de control del trabajo, de sus recursos y de sus productos, esto en torno del capital y del mercado mundial. Respecto al primer punto, Quijano nos menciona que la idea de raza en su sentido moderno no tiene una historia como tal conocida antes de América y que quizás se originó como referencia a las diferencias fenotípicas entre conquistadores y conquistados, como por ejemplo el color de ojos, color de piel, de cabello, etc. Y que a medida que se fueron utilizando estas diferencias fenotípicas como referencias, al momento de dividir de alguna forma a la población, se produjeron también identidades socialmente nuevas en América, tales como indios, negros y mestizos, redefiniendo también otras. Y tales identidades fueron asociadas a las jerarquías, lugares y roles sociales correspondientes como constitutivas de ellas y en consecuencia de ello al patrón de dominación colonial. Y bueno, en base a la definición de idea de raza, podemos decir que esto fue un modo de otorgar legitimidad a las relaciones de dominación impuestas por la conquista y que fue precisamente el instrumento más eficaz y perdurable de dominación social universal. Y partiendo de esa idea, podemos notar que aunque ya han pasado muchos años desde que se implementó pues, esta idea de raza, aún sigue existiendo esta clasificación social que nos divide a los unos de los otros, haciéndonos más o menos, dependiendo de aquellos rasgos que poseemos o del tipo de población en el que nacimos. Y bueno, ya entrando al segundo punto, aquí nos habla sobre el capitalismo como la nueva estructura de control del trabajo y sobre cómo las formas de control y explotación del trabajo y de la producción, distribución y apropiación de productos fueron articuladas alrededor de la relación capital-salario, configurando así un nuevo patrón global de control del trabajo, que a su vez fue elemento fundamental de un nuevo patrón de poder. Y bueno, ya más adelante en el capítulo nos va relatando cómo ambos procesos históricos se fueron relacionando de forma que raza y división de trabajo quedaron estructuralmente asociados y reforzados mutuamente, a pesar de que ninguno era como tal dependiente el uno del otro para existir o cambiar. Durante el curso de la expansión mundial de la dominación colonial, por parte de la raza dominante, fue impuesto el mismo criterio de clasificación social a toda la población, y en consecuencia de ello nuevas identidades históricas y sociales fueron producidas. Entre ellas nos mencionan a los amarillos, aceitunados, que fueron sumados a blancos, indios, negros y mestizos. Todo esto se expresó mayormente en la exclusiva asociación de la blanquitud social con el salario y con los puestos de mando de la administración colonial, y de esta forma cada trabajo estuvo articulado con una raza en particular. Todos estos hechos llevaron a que una región históricamente nueva se constituyera como una nueva identidad geocultural. En este caso, pues se refiere a
a Europa y específicamente a Europa Occidental, la cual emergía como la sede central del control del mercado mundial. Y así, ya en su condición de centro del capitalismo mundial, Europa no solamente tenía el control del mercado mundial, sino que pudo imponer su dominio colonial sobre todas las regiones y poblaciones del planeta, incorporándolas así al sistema mundo y a su específico patrón de poder. Este éxito de Europa Occidental en convertirse en el centro del moderno sistema mundo desarrolló en los europeos un rasgo común a todos los dominadores coloniales e imperiales de la historia. Este rasgo es el etnocentrismo. El hecho de que los europeos occidentales imaginaran ser la culminación de una trayectoria civilizatoria desde un estado de naturaleza les llevó también a pensarse como los modernos de la humanidad y de su historia, como lo nuevo y también al mismo tiempo lo más avanzado de la especie. Pero puesto que al mismo tiempo atribuían al resto de la especie la pertenencia a una categoría inferior, los europeos imaginaron también ser no solamente los portadores exclusivos de tal modernidad, sino igualmente sus exclusivos creadores y protagonistas. Lo notable de ello fue que los europeos imaginaran y pensaran a sí mismos y al resto de la especie de ese modo, sino el hecho de que fueran capaces de difundir y de establecer esa perspectiva histórica como hegemónica dentro del nuevo patrón mundial de poder. Pero dejando de lado esos hechos, si se admite que el concepto de modernidad se refiere solamente a la racionalidad, a la ciencia y a la tecnología, la cuestión que le estaríamos planteando a la experiencia histórica no sería diferente de la propuesta por el etnocentrismo europeo, sino que el debate consistiría apenas en la disputa por la originalidad y también por la exclusividad de la propiedad de dicho fenómeno llamado modernidad. La elaboración intelectual del proceso de modernidad produjo una perspectiva de conocimiento y un modo de producir conocimiento que dan muy ceñida cuenta del carácter del patrón mundial de poder. Esa perspectiva y modo concreto de producir conocimiento se reconoce como eurocentrismo. Quijano nos describe el eurocentrismo como el nombre de una perspectiva de conocimiento cuya elaboración sistemática comenzó en Europa Occidental antes de mediados del siglo XVII. Su constitución ocurrió asociada a la específica secularización burguesa del pensamiento europeo y a la experiencia y necesidades del patrón mundial de poder capitalista, colonial moderno y eurocentrado, establecido a partir de América. El eurocentrismo no se refiere a todos los modos de conocer de todos los europeos y en todas las épocas, sino a una específica racionalidad o perspectiva de conocimiento que se hace mundialmente hegemónica, colonizando y sobreponiéndose a todas las demás, previas o diferentes, y a sus respectivos saberes concretos. Esto tanto en Europa como en el resto del mundo.